Si te pierdes entre libros, este es tu podcast. Hello, fairy darling. El sol ya no calienta tanto, o eso nos gusta pensar, pues hemos empezado a preparar nuestro deseado Pumpkin Spice Latte. Esto es Libretes y Gatetes, yo soy Kisu y hoy empezamos nuestra tercera temporada. Nefer, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu verano? Pues muy bien, la verdad. Tenía ya ganas de volver, pero el verano, en cuanto a lectura, no he leído mucho, pero he leído bastantes cosas que he dicho, me ha cundido el verano. La verdad es que creo que estoy un poco como tú, ¿eh? Siento que he tenido como días en los que estaba como demasiado derretida. No tenía nada de energía para leer, pero creo que he leído libros bastante gordos en lugar de lo que me había propuesto hacer en verano, que era un rollo de no, lecturas ligeritas, para que el verano pues pase como más chill. Sí, He fracasado. sí, porque creo que te habías empezado, por ejemplo, Archivo de las Tormentas y así, ¿no? Archivo lo he terminado hace nada, además, el primero, El Camino de los Reyes. Y, viaje antes que destino, pero menudo viaje. Pues es que es duro, ¿eh? Yo no creo que eso sea una lectura de verano, la verdad. De Sanderson yo creo que tendremos que dedicar uno o dos o varios episodios en algún momento, pero de momento, así como para empezar bien el podcast ya rajando, Sanderson, por favor, los capítulos de relleno contrólalos un poquito. Porque de verdad, debo decir que me pasa como con Patrick Rothfuss. Siento que Sanderson me puede dedicar un capítulo a hablarme de cómo hacer una pastilla de jabón, que me lo voy a comer igual, me va a gustar igual, pero creo que no es tan necesario un libro de 1100 páginas, creo que es, como es El Camino de los Reyes. No hace falta que sea tan denso. Es que es cierto que es duro. En lecturas que son tan largas. De hecho, a mí me pasaba un poco eso con Trono de Cristal. Los que ya eran en plan, este capítulo no sé qué me está contando, pero me lo está contando en 20 páginas, se podrían quitar. Se hace pesado para el lector, creo yo. Sí, yo creo que la verdad es que tendría que haber tirado por lecturas más breves, más cortas, que bueno, alguna hay, pero vamos a empezar primero con un poquito de repaso del verano. Antes de hablarme de libros, ¿qué planes has hecho así que me puedas contar? No sé si tienes algún plan que hayas hecho que digas, esto puede ser como sueño de lectora o sueño de escritora, haber hecho algún plan de verano. Jolín, la verdad es que mi verano ha sido bastante aburrido en ese sentido, porque no he tenido vacaciones, entonces ha sido como los fines de semana, típica escapadita. Bueno, he ido a Ávila, que no Ojo. lo conocía, fui a las murallas y todo, entonces era como, referencias. Desde aquí miraban a los enemigos, mira, los puentes. Entonces yo creo que ha sido como lo más de salir de casa y ponerme un poco en contacto con la naturaleza. El resto ha sido estar en casita, leer tranquila y trabajar mucho. Así que a ver si con otoño puedo empezar a hacer esos planes. Yo creo que el otoño es más nuestra época, ¿verdad? Más este rollito cozy que nos gusta ir a una cafetería, un café calentito, como he dicho antes con el Pumpkin Spice. Creo que nos gusta más eso que el helado de pistacho con chocolate blanco y estar ahí muertas de calor. Sí, sí, ir a quemarse a la playa, que yo odio la arena. O sea, en ese sentido entiendo a Anakin, odio la arena, no puedo. Entonces yo, team otoño a tope. Yo la verdad es que me gusta el verano, pero siento que el verano es una estación para ricos, igual que el invierno. Bueno, el mundo en general está hecho para los ricos. Ya aquí soltamos, soltamos politiqueo, pero es verdad que el verano, si no tienes una piscina, si no tienes la playa o no tienes aire acondicionado, lo pasas bastante mal. Y yo he tenido suerte de que he podido ir al pueblo, he podido estar en casa de mi madre y ahí en la piscinita con el ebook he estado estupenda. Sí, mira, eso sí que es como típico plan de estar tirada o en el césped o en la piscinita. Con el ebook además yo creo que se presta, bueno, depende. Yo antes sí que era más de llevarme el libro de vacaciones, en plan libro físico en papel, pero de vacaciones casi prefiero más el ebook.
porque como soy tan desastre con los libros, es como si ya de normal los destrozo de vacaciones, es que se mueren. Yo siempre que tengo el libro en físico, si no es demasiado gordo, me bajo con el libro o viajo con el libro sin problema. Sobre todo si es alguna edición de bolsillo, no tengo problema. El año Mm. pasado, por ejemplo, que en verano me fui a Edimburgo todo el mes de agosto, yo iba con mi libro físico y me traje más libros para acá. Pero sí que este año, claro, como justo agosto me ha pillado leyendo a Sanderson, no me iba a bajar con tremendo tochaco en la maleta. Entonces, pues hice un poco el esto y me puse el libro en el libro electrónico y con eso pude estar leyendo a Sanderson en la piscinita, porque con este calor Sanderson no era la mejor lectura para el verano, la verdad. Jolín, yo es que nunca me olvidaré de un verano, me acuerdo, cogí de la biblioteca, era, ¿cómo se llama este libro? El alquimista, creo que se llama, de Paulo Coelho. Es cierto que yo no sé qué esperaba de eso, porque encima creo que tenía como 14 años, no sé, o sea, encima era pequeña y yo dije, este tiene buena pinta. Y me eché una siesta, pero de estas siestas que te levantas que dices, ¿qué año es? ¿Qué ha pasado? Y me acuerdo ver el libro y decir, vale, creo que este libro no es para mí. Entonces fue un cúmulo de cosas que no me he vuelto a leer ese libro. En plan, será espectacular, todo el mundo dice, bueno, todo el mundo dice que es magnífico. No lo sé, yo creo que al final son de estos que estarán sobrevalorados. Pero a mí se me marcó un trauma de decir, este libro no lo puedo tocar, y menos en verano. Yo creo que hay épocas y épocas para cada libro. O puedes leer un mismo libro, pero no lo vas a disfrutar igual. Yo no he leído nada de Paulo Coelho, yo me quedo con los memes, la verdad. Y bueno, ¿y libros que sí te hayan recordado al veranito? ¿O que Mm, destaques de este verano? es que lo tengo un poco complicado, la verdad, porque siento que no he leído nada que realmente yo pueda decir que me ha dado los vibes del verano, que lo hemos hablado muchas veces de, no, venga, lecturitas más de rollo verano, o ahora que empieza septiembre, venga, un rollo academia, un rollo que Mm. empieza el colegio. No he leído nada de ese estilo. Siento que a lo mejor he leído dos lecturas ligeras que me han decepcionado un poquito, que luego hablaré de ellas, pero vamos a ser un poco más positivas y mejor hablamos de qué cosas sí nos han gustado del verano, o sea, que hayamos leído en verano. En un top 3 sin tener muy claro el orden, para mí han sido El Imperio de los Condenados, de J. Christoph, que es el segundo del Imperio del Vampiro, este del Camino de los Reyes, de Brandon Sanderson, el primero de Archivo de las Tormentas, y además es que me parece un libro que por un lado podría estar relacionado por el tema de una isla desierta y tal, pero no es verano en absoluto. Misha Zukov debe morir, de Miriam M. Hardy. Mm. Ha sido una lectura difícil, dura. Sí. Yo creo que esa, no en el sentido de que no me haya gustado, sino que es un libro duro. Es un libro de los que te pueden marcar. Yo con Miriam, luego comento una cosa muy contraria, pero Miriam yo veo que en cada libro tiene algo que a todo el mundo, toda persona que lo lea, va a encontrar algo ahí con lo que o se va a reflejar o le va a dar un guantazo de realidad. Una de mis decepciones de este verano es de Miriam, pero Misha Zukov debe morir ha sido un guantazo de realidad que creo que muchísimas creadoras de contenido, influencers y tal, deberían leer y tomárselo en serio. Porque este era un reality que era rollo la isla de los supervivientes, ¿no? Sí, el de Misha Zukov son famosos que van a una isla en la que tienen que conseguir un premio económico y como que parece que algunos de ellos han pactado alguna otra cosa con el programa. Entonces, pues Ujú. quien ya haya leído el de Asher Hall se va a encontrar un poquito ese rollo de esta gente son unos cabrones los unos con los otros y se van a traicionar y no sé qué. Pero con lo jodido que es el de Asher Hall, el de Misha es bastante más jodido. Me lo quiero leer. No hace tanto que me leí el de Asher Hall porque lo compré en la feria del libro, yo creo que fue en julio cuando lo leí. Y el de Misha Zukov lo tengo ahí pendiente, a ver si le doy un tiento. Pero tenía curiosidad, la verdad. Yo creo que te va a gustar. La gente que vaya buscando
una novela de romance, no lo va a encontrar aquí. O sea, sí hay una historia que podemos considerar, entre comillas, historia de amor, pero creo que no es lo esencial, no es lo principal y no es el mensaje con el que nos tenemos que quedar. Es que incluso en Asher Hall dices, hay un romance. A ver, yo no leo dark romance porque no me gusta, pero es un poco casi tocando ese palo porque es como un romance muy tóxico y como que desde el principio empieza mal. Bueno, que luego había mucha gente diciendo, ay, me encantaría tener un Asher en mi vida, no sé qué tal. Es como, claro, bueno, lo mismo son spoilers, pero lo mismo no. O sea, viendo cómo empieza el libro, yo te diría que no. Amiga, date cuenta. Sí, sí, es un poco eso, en plan, la red flag la están viendo, porque durísimo. Lo dejo ahí como para que lo tengan en cuenta, que no es un libro para todo el mundo, considero yo. Y hablando de libros que probablemente no sean para todo el mundo, porque tú siempre me sorprendes, cuéntame sobre tu top 3 de este verano. Pues la verdad que ha estado variado mis lecturas de verano. La que más así se puede linkar con el verano, yo diría que es Kamikaze Girls. Básicamente cuenta la historia de dos chicas, que una chica sigue como la estética lolita y también la cultura lolita, se llama Momoko, y luego está Ichigo, que bebe mucho de la subcultura yankee allí de Japón. Entonces tienen como una forma de ver la vida súper opuesta, chocan muchísimo, pero se llevan muy bien. Además, está contada desde el punto de vista de Momoko, que es la Lolita, y es cierto que te mete unas chapas sobre el Lolita. O sea, de hecho, no sé si son como 20 páginas el inicio, hablándote del Lolita, el rococó, los valores que promovía y tal. Y es como que estoy leyendo. O sea, a mí se me hizo duro y confieso que me lo salté. En plan dije, Momoko, muy bien tu chapa. Me la voy a saltar. Cuéntame un poco tu vida. Y luego ya cuando me acabé el libro me leí esas 20 primeras páginas. Entonces, si estáis pensando en leerlo y os encontráis con esta disertación sobre el Lolita y decir no puedo más, luego mejora. O sea, porque es un libro, me encantó los diálogos que tiene. Además, hay páginas que son diálogo y diálogo y diálogo, no hay ni una acotación, no hay ni un como reflexión o pensamiento. Bueno, está en primera persona desde Momoko. Es todo diálogo, pero es que yo en mi cabeza las podía ver perfectamente, como los gestos que podían estar haciendo cada una, cómo les podía estar sentando lo que estaba diciendo la otra. Y me pareció un libro súper bonito, súper bonito. Además, esto, como tienen, o sea, pertenecen a subculturas que ya de por sí no encajan en la sociedad, ¿no? Entonces ellas como que ya constantemente están en una lucha y luego están en lucha entre ellas, porque claro, son subculturas muy distintas y ninguna quiere ceder. Es como, mira, sabemos que no encajamos en la sociedad, pero estos son mis valores y si no te gustan, son mis valores. Y aún así como que consiguen hacerse amigas y es como muy bonito. A mí es que me gusta mucho ese tipo de dinámicas, la verdad. Lo estabas diciendo y estaba pensando en Nana, la verdad. Sí, o sea, es que es un poco Nana. Nana es cierto que se centra más en problemas emocionales y muy de inmadurez desde distintos ángulos, pero es que justo en la película, porque tiene una película también que es rara, o sea, la peli es rara, pero es una peli de culto. Es de estas que ya hoy en día son pelis de culto. En japonés, la actriz que hace de Ichigo, que es la chica yankee, es Ana Tsuchiha, que es la seiyuu de Nana Osaki. Y de hecho, todas las canciones de la banda sonora de Nana, que son de Nana Osaki, las canta ella. Entonces es como la ves y dices, vale, te pega muchísimo, es que te pega muchísimo. Y el doblaje en español son las actrices de Hachi es Momoko y Ichigo es Nana Osaki. Entonces es como, vale, es que siguen siendo ellas. Aunque Momoko es bastante más asertiva que Hachi, la verdad. Pero sí, vamos, o sea, si te gusta Nana te tienes que ver Kamikaze Girls porque es un poco esa dinámica de la macarrilla y la que es más modosita. Me encanta. ¿Ves? Yo sabía que me ibas a sorprender con lo que me ibas a comentar. Sí, no, pues esta de verdad me ha gustado mucho. Yo creo que top 3 del verano, pero es que casi top 5 del año. O sea, me ha encantado este libro. Y luego también en la edición en español, que tengo yo al menos, no sé si hay más ediciones, pero la traducción que está hecha por Raúl Saz Merino, que al final es una obra japonesa. El autor es Nobara Takemoto. Entonces,
yo con las obras japonesas siempre es eso, hay que cogerlas con un poco de distancia porque nunca sabes realmente la traducción, cómo de bien va a estar hecha. Pero a mí me pareció brutal, porque además tiene como un lenguaje así más moderno, que le pega mucho, sobre todo a Ichigo, que es la Yankee, y bueno, y a Momoko también. Entonces, ya no es solo la historia en sí, sino que la traducción hace que sea aún más divertido. O sea, a mí me ha encantado. O sea, que leerlo y leerlo en español. Me mola eso porque es lo que dices, que las traducciones de japonés a español a veces a mí me han decepcionado cuando he leído alguna cosilla que he dicho, esto como que no me encaja. Pero cuando la traducción lo mejora, me llama mucho la atención. Sí, o sea, yo creo que es eso, que no es ya solo un medio de decir, vale, para que también lo pueda leer el público en español, sino que es que aporta algo extra. Saltando un poco ya de género, no sé dónde englobar esto, si en ciencia ficción, fantasía, no lo tengo muy claro. He empezado a leer Dungeon Crawler Carl. Bueno, en español es Carl el mazmorrero, de Matt Diniman. Y ahora se está poniendo, bueno, aparte de que han empezado a traducirlo en español y creo que es en septiembre o octubre, no lo tengo claro ahora, que sale el segundo libro en español también, están publicando un webtoon de la historia. Entonces es como que le han dado un boost de popularidad a esta historia. Básicamente es un dungeon crawler en libro, en plan en literatura, que dices, qué fumada. Efectivamente es una fumada, pero por algún motivo funciona y funciona muy bien. En el webtoon, la verdad que el libro se puede hacer un poquito pesado. A mí se me hizo un poco pesado. Porque te cuentan mucho lore. O sea, el argumento así en dos líneas es, de pronto, un buen día llegan los aliens, deciden, ¡fua! Este planeta vamos a aplanarlo entero. Entonces todas las superficies se quedan a ras de suelo, cualquier persona que esté dentro de una superficie muere y según pasa esto se empiezan a abrir mazmorras por el mundo. Y los aliens dicen que los supervivientes tienen el derecho de intentar reclamar de nuevo su mundo si consiguen completar las distintas mazmorras. Entonces, Carl, que estaba en la calle porque se le había escapado la gata, entonces va con calzoncillos, con las crocs de su exnovia y una bata y la gata y dice, pues bueno, pues ¿qué voy a hacer si no? Y entonces ahí es cuando empieza la historia y básicamente sigue un poco la dinámica de Dungeon Crawler. Empieza pues siendo un pringao, básicamente, y tiene que ir subiendo de nivel, consiguiendo armas. Luego realmente te enteras de que no es que sean solo las mazmorras, sino que está televisado, con lo cual también tienen que dar espectáculo. Entonces se lía pardísima en 2 segundos. Y a mí, no sé, me está gustando. Me ha dejado un poco exhausta el primer libro, pero como aún queda un rato hasta que se publique el segundo, pues ya descanso y ya seguiré con la saga. Me habías hablado de este libro y lo he empezado a ver bastante por Instagram, pero cada cosa que me cuentas me sorprende más que la anterior y es como necesito leerme este libro. Es que es muy random. Y además es random, pero es gracioso. O sea, cómo está escrito, y supongo que también aquí tiene mérito la traducción, es muy divertido de leer. Y los personajes son muy carismáticos, tanto Carl como Donut, aunque a mí realmente lo que me gusta es el dúo de ellos. O sea, como que los personajes por cada lado están muy, muy chulos, pero cómo interactúan entre ellos es que es muy gracioso. Y ya el último, que este seguro que es top 3 del año, que es La mala costumbre de Alana S. Portero. Lo empecé a ver un montón en Marquesinas, en el barrio de San Blas. Luego entendí por qué. O sea, ya había oído de él y como que siempre oía cosas buenas y tal. Y fue eso, lo empecé a ver en Marquesinas y dije, bueno, venga, vamos a darle una oportunidad. Cuenta la historia de una chica trans y es una historia pues acerca de la identidad, el cómo era también la vida en la España de los, creo que es entre los 80 y los 90 y justo situada en el barrio de San Blas, que también justo en esa época pues había una situación bastante jodida entre la droga, la violencia y tal, pues no era como el mejor clima para además intentar como pues descubrirte a ti misma, tener una identidad que no era la que se ajustaba a la norma ya de por sí. Vamos, la historia es desgarradora, pero es que la prosa, o sea, me leí la primera página y dije,
no puedo parar. O sea, es una barbaridad. Merece mucho la pena para leerlo y leerlo con calma. Y yo una cosa, creo que esto ya lo comenté, que estoy haciendo es las frases o párrafos que me están gustando mucho de un libro, me las escribo en un cuaderno para como rumiarlo bien, en plan, ¿por qué me ha gustado esto, no? Y es que este libro era como, mira, como me ponga a escribir, no acabo, ¿eh? Porque merece, o sea, está muy, muy bien escrito, creo que ha ganado varios premios y no es muy largo, o sea, creo que son unas 200 páginas, pero es crudo. O sea, creo que sobre todo si es un tema que te toca muy de cerca, yo creo que puede, vamos, puede levantar heridas y demás. Entonces, lo recomiendo, pero sabiendo que es un libro bastante crudo. Me llama la atención, la verdad, porque sabía que el barrio de San Blas, pues bueno, tiene su pasado como otros muchos barrios y otras muchas ciudades en general. Uf, pero no sé, o sea, por un lado digo, vale, son 200 páginas, aunque sea duro, creo que puedo con él, pero creo que me va a hacer daño. A mí me hizo daño. Y es que justo volviendo a hablar de todo el tema del barrio y tal, y es que según lo estaba leyendo, o sea, yo me he criado prácticamente toda mi vida en el barrio de San Blas y sí que es cierto que ya en los 2000 la situación ha cambiado, es como que el barrio sigue teniendo problemas, pero otro tipo de problemas y como que la violencia no era tan así, sobre todo, pues bueno, si estabas en ciertas zonas. Pero yo lo leía y decía, hostias, es que este es mi barrio. Entonces, sí, es que está muy bien escrito, la trama es muy buena. En cuanto a tema de cómo lo expresa su propia identidad, yo creo que lo hace muy bien. Y no sé, es que merece la pena leerlo. Y además el audiolibro, bueno, yo lo he escuchado en Audible, he visto que está ahí, está narrado por la propia autora. O sea que también es como el extra de la autobiografía. Ostras, qué guay. Creo que es la primera vez tras el libro de Ángel Martín que me entero de un audiolibro narrado por el propio autor o autora. Me mola mucho que hagan eso. Y, por ejemplo, en el caso de Ángel Martín, me moló porque va haciendo como paréntesis de su propio libro y te cuenta más cosas en el audiolibro. Yo entiendo que esta autora no lo hará con este libro, pero como que también le da ese toque más personal a que lo narre ella. Sí, yo creo que esto a lo mejor es algo más típico de, pues a lo mejor de autores y autoras que son más chiquititas, puede ser, o incluso emergentes, porque, bueno, mira, me leí otro libro que también me gustó mucho, que es Carcoma. Creo que la autora es Laia Martínez y creo que su audiolibro también está narrado por ella misma. Entonces yo es eso, lo estoy viendo más con libritos a lo mejor más cortos y a lo mejor de autores o autoras que, bueno, a ver, lo mismo me estoy tirando un triple y la única que no la conocía era yo, pero, pero creo que es eso, cuando son autores más chiquititos, pues lo hacen ellos y punto. Sí, yo entiendo que si eres un autor demasiado grande y tienes 800.000 firmas y no sé cuántos eventos y no sé qué, sumarle un audiolibro puede ser mucho curro. Pero bueno, está guay que lo hagan de vez en cuando, la verdad. Ahora el punto negativo del verano. Decepciones. ¿Tienes alguna decepción de este verano? Pues la verdad que no, y me he esforzado en buscar alguna, pero yo creo que como cuando un libro no me acaba de enganchar, lo dejo. Creo que no me ha dado tiempo a decepcionarme con ninguno. Que tengo 12 libros en mi cajita de leyendo en Goodreads, sí, pero no puedo contar de momento con ninguno para decir que es una decepción. Pues yo sí que tengo decepciones, ¿eh? Yo tengo dos decepciones y un meh. Por una parte, y aquí entro en Miriam M. Hardy, he querido como darle una oportunidad a obras un poco más viejas, más antiguas de Miriam, por ver pues un poco sus inicios. Y me puse, en audiolibro, me puse el de cómo no enamorarse. Es una Ujú. comedia romántica de una chica. Uf, es que esto es un lío. El hijo de la novia de su madre. Hay una movida ahí. Ellos tienen una historia en el pasado, en la adolescencia, y bueno, pues en la universidad, cuando sus madres deciden que son novias y no mejores amigas, ellos vuelven a vivir juntos y hay como roces y tal. El problema, hmm,
Veo mucho el humor de Miriam, el humor que ya me conquistó Hellfriend, Ujú. pero aquí me parece como muy básico. Es como cuando James Gunn quema mucho una broma en una película. Me ha pasado lo mismo un poco con este libro. Entonces no me ha entusiasmado. Al escucharlo en audiolibro, pues lo típico, te pones a hacer otra cosa. Igual en algunos capítulos tampoco prestas mucha atención porque se te hace también un poco pesado. Mm. Entonces creo que ha sido mi mayor decepción. Y por otro lado, la otra gran decepción del verano ha sido J. Christoph, y mira que he puesto El Imperio de los Condenados en el top 3, pero me he leído Tormenta. Me habían regalado Tormenta, de hecho una personita que creo que no suele escuchar, así que un besito para él. Me lo regaló y yo me leí lo que es un poco la sinopsis, y para que veáis que la idea mola, estamos en un Japón feudal steampunk, entonces Ujú. el contexto mola un montón. El problema, tenemos una especie de cómo entrenar a tu dragón escrito por un otaku que no se ha informado demasiado de la cultura japonesa. Y no solo de la cultura japonesa, sino del idioma japonés como tal. Entonces, Christophe hace mucho en el Imperio del Vampiro recordarte que son franceses. Entonces, no solo por los nombres, la gente cuando está hablando, pues te suelta palabras en francés. Y tú esto lo estás leyendo en español o en inglés, y de Mm. repente, pues lees un oui o un ma famille o alguna cosa así. Esto en francés funciona porque la estructura del francés es bastante parecida al inglés. Entonces, no la cagas realmente cuando haces cosas así, aunque sean así de extrañas. Pero en japonés no se usa igual el hai, o por ejemplo, no se usa sama como para referirse a alguien como señor en sí, sino que pues pones el apellido y la partícula sama. Entonces, Christoph la caga un poco cuando quiere meter como palabras japonesas en Tormenta. Y además me dijeron que el primer libro era el bueno y que luego ya flojeaba. Y yo me he leído el primer libro y ha sido como, si ya me está flojeando aquí, el segundo libro ni me lo leo. Entonces, pues triste porque me parecía una ambientación muy chula, una ejecución muy mala. ¿Pero es reciente o...? Tormenta, si no me equivoco, es más antiguo que el Imperio del Vampiro. Y además, Ujú. el propio Christoph ha confirmado que prefiere que la gente no se lo lea, Ah, porque efectivamente él tampoco hizo mucha investigación sobre Japón, sino que, pues bueno, un poco un weeaboo escribiendo un fanfiction. Así que decepciona bastante. Esto, por ejemplo, me empecé a leer El Príncipe de la Niebla porque creo que ya me lo leí en su día, pero no me acordaba de absolutamente nada. Y en el prólogo, de hecho, el autor te dice, tipo, mira, yo sé que esta es de mis primeras novelas, yo la he revisado y me he tenido que cortar muy mucho de hacer una revisión en condiciones porque o sea, no es que me cargue la novela, pero es que escribo una novela nueva. Entonces, lo voy a dejar así para que veáis mis inicios en lo que hay. Es cierto que al final, claro, o sea, un autor evoluciona con el tiempo. Entonces, por eso preguntaba si era más antigua, porque a lo mejor es eso, que pues lo mismo no sabía mucho lo que hacía y ahora como es más famoso, claro, están saliendo a flote sus novelas antiguas, pero pues habrá que verlas. Yo le noto eso, ¿no? Que esta novela, si no es la primera, tiene que haber sido de las primeras que ha publicado, y se nota mucho la evolución con respecto al Imperio del Vampiro. Quiero leerme Nunca Noche porque me han hablado muy bien de Nunca Noche, pero creo que si yo hubiera descubierto a Christoph con Tormenta, no habría seguido leyendo a Christoph. Bueno, Nunca Noche, yo creo que antes de... Bueno, sí, creo que es la primera que conocí de él. Yo me lo empecé, lo tengo ahí, en To Be Read. Bueno, en leyendo, más bien. Y luego, así como no decepción, pero un poco y me da pena que haya sido así, ha sido el libro de Hoy se lo digo, de Bianca Berg, que lo sacó la editorial In Love. La edición es super cookie, tiene los cantos pintados que nos gustan tanto, pero en una edición de cubierta blanda, tiene detallitos super friki, rollo, hay un Jigglypuff, por ejemplo, en los cantos.
y la idea era muy chula, la he comentado en algún episodio de la segunda temporada, y es que es una streamer que está enamorada de un chico y pues siempre le dice a sus seguidores que se lo va a decir, que él se va a declarar o lo que sea. Esto era un poco la sinopsis que yo tenía entendido. Luego lo que ocurre realmente es que ella hace como un reto de lo que su sim que ella ha creado haga con el sim que ha creado para el chico que le gusta, tiene que hacerlo ella con este chico. Mm. ¿Qué pasa? Esa premisa me gusta, pero me han colado un sport romance y a mí no me gustan los sport romance. Llámalo trauma por cierto libro horroroso de Puking Around, que ojalá lo quemasen y todas sus copias desaparecieran, como el videojuego de T. Entonces, bueno, sí que es verdad que me ha gustado mucho ver las referencias a los Sims y cada episodio empieza o con una expresión en el idioma de los Sims o con un truco de los Sims. Entonces, esas cositas me han gustado, pero bueno, pues luego es un sport romance de... También no es un rollo... Hay un poco de spicy, pero en general el romance es más un poco adolescente más que, o sea, no que ellos tengan edad de adolescentes, ellos son Sí. universitarios, pero como todo como demasiado tonto, ¿no? Demasiado, ay, entonces, bueno, me da pena porque el libro es cuquito, pero tampoco es un mal libro, pero me ha dejado un poquito como, bueno, esperaba otra cosa. Sí, es que es cierto que yo no me hubiera esperado un sport romance, la verdad. O sea, si estás metiéndome ya la mecánica de los Sims y así, como que no tiene mucho sentido, pero bueno. O sea, los sport romance, aunque nos pese, siguen siendo muy populares y sobre todo como tapadera de spicy. O sea, porque yo, sport romance que veo siempre tiene spicy y debe tener spicy, o sea, no al nivel de Puki Narrano, o sea, creo que ese justo era exagerado. Pero bueno, tampoco lo sé muy bien porque yo no leo muchos por romance, pero creo que hay uno que son como de unos patinadores de hielo o algo así, Sí, el de Icebreaker. romper el hielo, sí, Sí, sí. vale, pues romper el hielo. No me he leído nada, solo sé que tiene un chingo de porno. Entonces, yo ya como cada vez que veo ese por romance digo, es que estos son tapaderas de lo que es. Entonces, bueno, entre que el tema en sí no me interesa mucho y leer Spicy por Spicy tampoco, pues no, no es un género que me atraiga, la verdad. Ahí se queda eso. Lo que creo que sí que nos atrae es esta tercera temporada que hoy empezamos en Libretes y Gatetes, porque yo creo que nos esperan cositas muy chulas, ¿no? No sé, ¿podemos dar algún spoiler de episodios que vayamos a tener en esta tercera temporada? Un spoiler así soft, sin decir mucho, yo creo que hay varios temas recurrentes que ya hemos ido hablando, pero siempre se nos quedan cosas que decir, ¿no? Entonces, prepararse muy mucho para ediciones especiales y cantos pintados, que nos encanta y nos encanta hablar de ello. Seguramente autores de los que ya hemos hablado vuelvan a aparecer. Yo creo que podemos hacer una quiniela de... Va a haber menciones a Laura Gallego, va a haber insultos a alas de sangre, va a haber crepúsculo, seguro, 100%. Yo espero que sí, ¿eh? Y yo creo que habrá gatos. De hecho, no lo he mencionado. Para la gente que esté viendo el vídeo de este podcast habrá visto que he tenido un rabo en la cara y no de un señor Fae de 400 años. Entonces, gatos habrá en diferentes episodios. Y de hecho, yo creo que podríamos dedicar un episodio entero a hablar de gatos. Sí, sí, en la literatura o de gatos tal cual. Sí, creo que tenemos de sobra. Y bueno, también tenemos un montón de libros que queremos leer porque ahora con la vuelta al cole también tenemos un montón de novedades. Que a mí las que se me vienen a la cabeza, las dos primeras son el segundo de Guardián de Espadas, que ya salió en inglés, pues hace bastante, porque creo que salió en... Lo mismo me estoy tirando un triple, pero me suena que en marzo. Pero ahora en septiembre sale ya la traducción. Y es cierto que es un libro que el primero se me hizo un poco denso, entonces no sé si me atrevo a leérmelo en inglés. Yo estaba esperando a la traducción. Creo que en español se va a llamar El Caballero Muerte, pero en inglés era Ragpicker. No sé, tengo ganas. O sea, el primero me gustó, me costó leérmelo, pero cuando lo acabé dije,
Está chulo, me he encariñado de los personajes, de alguno más que de otro, y tengo ganas de esta novedad. Y bueno, tenemos, no sé si lo espero con ganas o no, el tercero de Asistente del Villano, porque yo soy de la opinión de que esta saga se está alargando, porque el segundo ya se me hizo estirar el chicle y el tercero es como, ya me estás dando pie a que va a haber uno más, seguro, o dos más. Entonces, si ya el segundo se me ha hecho largo, creo que este tercero me lo leeré, pero creo que me va a costar leérmelo por eso, porque me estás estirando una situación que no sé si mantenerla durante 5 libros es sostenible. Yo creo que es uno de esos libros, bueno, una de esas sagas, que tenía que haber sido biología. Yo Mm, disfruté mucho el primero, disfruté mucho el segundo, pero es verdad que ya en el segundo te meten como demasiada historia para la dinámica tan sencilla que te estaba presentando el primero, que era un rollo sí. cómico de ¿qué pasaría si te enamoras del villano? Vale. Pero ya siento que han metido, bueno, ha metido la autora como demasiado enrevesado, demasiado lore, demasiado y ahora esto y ahora no sé qué, mira este plot twist. Entonces, yo me voy a pillar este libro, además lo voy a pillar en inglés en cuanto cobre y sé que lo voy a disfrutar porque me gusta mucho la dinámica entre Evie y el villano. Pero si me voy a encontrar otra vez con ese rollo de y ahora un plot twist y ahora otro plot twist y ahora no sé qué, me va a cansar. Sí, es que a mí me dio la sensación de que, por ejemplo, a ver, y salvando mucho las distancias, pero pensemos en unos Juegos del Hambre, ¿no? Que al final el primer libro, pues es Katniss que por circunstancias tiene que participar en los Juegos del Hambre, entonces tú ya sabes que hay unos juegos que seguramente gane porque si no, no sería la protagonista, aunque bueno, lo mismo muere, tampoco lo sabes. Pero acaba el libro tal, entonces como vale, pues me has introducido toda la dinámica de los juegos, tal cual, sé obviamente que hay un mundo alrededor funcionando y como la protagonista al final tiene su desenlace, pues da pie a que hay otro libro, vale. Y en el segundo libro me amplías más el mundo, pero porque tú ya me habías dado ciertas semillas en el primero. Con Asistente del Villano lo que me está pasando es un poco lo que comentas, que al final el primero se centra mucho en la relación entre Evie y el villano. Hay un plot twist que me parece muy potente porque no te lo esperas, pero luego en el segundo me metes la historia de Becky, que la quiero mucho, pero me da igual. Más lore de la familia de Evie, que en principio parecía como bastante sencillo lo que había pasado, y de pronto es como súper enrevesado porque mira, no, el hermano, no sé qué, tal cual. Toda la búsqueda que tienen que hacer es como súper larga. Y luego también está el otro, el rey, que tiene pues al final los problemas con el villano. Es como, me da la sensación de que empezó con una idea muy sencilla y que como ha tenido éxito, pues lo están estirando y están metiéndole un poco el lore a calzador. Eso es lo que me molesta. Pero esto, bueno, es algo que ya hemos hablado en otros episodios, que al final todas las sagas populares que tienen un primer libro muy bueno, las editoriales, en especial en el mundo anglosajón, lo que parece es que intentan estirarlo a las de sangre para vender los máximos libros posibles, porque si ya tienes un público que se han leído los dos primeros, pues se leerán el tercero, el cuarto, el quinto y hasta el sexto. ¿Ves? Ya puedo marcar en la quiniela que ya hemos rajado de alas de sangre. Iba a decir acotar, pero es que luego se nos tiran el cuello. Pero ya hablaremos de acotar. Sí, porque además se supone que una de las novedades de este año iba a ser libro de acotar y aquí estamos, esperando. Sí que hubo publicaciones de que había terminado el borrador. Me quiere sonar que eso, como que el borrador ya lo había acabado y tal. Claro, ¿qué significa eso? Porque yo tengo mis dudas. ¿Ha acabado el primer borrador y ahora empieza toda la fase de revisión? ¿Ha acabado el borrador final? Entonces significa que ya vamos a tener como el año que viene alguna fecha de publicación. No lo sé. Yo la verdad que con acotar estoy un poco desligada ahora mismo porque, para empezar, entre el cuento de Navidad que nos coló así por la cara y que luego al final el último libro, como se centra en Nesta y no amplía mucho lo que estaba siendo la trama, es como que me queda ya muy lejos todo lo que estaba pasando en acotar. Entonces, como si sale el año que viene el libro, pues vale. Si salen 5 años,
pues me da lo mismo. La verdad es que sí. Yo estoy desencantada en general con Acotar, porque además lo hemos mencionado varias veces, que cuando haces una relectura Mm, un poco, no te hace falta releer, sino pensar un poco, sí, el reflexionar lo que has leído, le vas quitando como puntitos, ¿no? De ¿por qué me ha gustado tanto? Si en verdad esto es de esta forma. Pero bueno, ya veremos qué nos trae Sarah J. Maas. Ya veremos si seguimos, igual que con Alas de Sangre. Y pues a seguir dándole una oportunidad al Romantasy, dependiendo de lo que nos encontremos. Y ya está. Ya veremos qué tal Sarah J. Maas. Y no solo qué saca ella, sino qué leemos nosotras en general. Yo así como objetivos, lo comentamos un poco al final de la segunda temporada, a mí me gustaría desligarme un poco del romantasy y leer variado. Creo que este verano lo he conseguido un poquito, leyendo cositas más variadas. Tengo toda una estantería llena de libros que me están esperando desde hace bastante y me gustaría darle más oportunidades a la ciencia ficción, que suele ser algo que se me resiste. Pero bueno, tiempo al tiempo y ya lo iremos comentando en otros episodios. No sé si tienes algún objetivo nuevo por ahí. más bien me ha cambiado porque sí que me gustaría esta nueva temporada leerme lo que me queda de Romantasy así famosete, en especial los primeros libros, tipo un Powerless, un De Sangre y Cenizas, un La Serpiente y las Alas de la Noche, porque como he dicho antes, o sea, los primeros libros de todas estas sagas suelen estar bastante bien. Entonces es como, quiero catar las sagas, no sé si las voy a continuar, porque por ejemplo de Sangre y Cenizas yo creo que viendo todos los libros que hay es que ya me da pereza, pero leerme el primero, eso puedo. Entonces me gustaría ir tachando toda la lista de pendientes que tengo de Romantasy y me gustaría seguir leyendo más libros clásicos, que cogí muy buen ritmo esta última temporada y a ver si lo mantengo. Oye, pues son muy buenos objetivos. No sé si ya has empezado a leer alguna cosita de estas o qué estás leyendo ahora mismo. Pues ahora mismo justo estoy un poco desligada de este objetivo. Empecé con Proyecto Hail Mary, que es del mismo autor que El Marciano, que de hecho, bueno, creo que es el año que viene. Sí, tiene que ser el año que viene seguro. ¿O es este? No, creo que es el año que viene. Hay una peli de Ryan Gosling de Project Hail Mary. O sea, me salió el tráiler y dije, "Mm", y empecé ahí a tirar un poquito del hilo. Y yo pensé que no me iba a gustar porque yo la película del Marciano me dormí. O sea, lo siento, lo confieso, me quedé sopa. Y, y cuando me desperté, la estaba viendo con mi novio, me desperté, ¿qué pasa? Y cena que se va. Y yo, ah, vale. Me ha resumido 2 horas de película, muy bien. Y entonces empecé Project Hail Mary un poco a ver qué me encontraba, ¿no? Pero de momento me está gustando mucho la prosa y el protagonista es un poco rollo como vacilón, graciosete, tal, pero no se hace pesado, ¿no? En plan, es como, vale, el típico graciosito, pero no demasiado. Y no es muy largo el libro, entonces estoy ahí con un piececito en la ciencia ficción. Mira, pues justo es uno de esos libros que tengo pendientes en la estantería. Así que, oye, igual me apunto también a esa lectura. Yo por mi lado, probablemente, no las tengo todas conmigo, pero para cuando salga este podcast ya me lo habré terminado, pero ahora mismo estoy leyendo Que entierren nuestros cuerpos en la noche, me parece que es el libro de Schwab. Es mi primera experiencia con Schwab y he leído un capítulo, lo leí Sí, anoche y estaba como, me quiero meter este libro por él, porque, o sea, solo este capítulo ha sido como increíble. O sea, me encanta. Para quien no tenga ni idea de qué va este libro, todo lo que sé, porque soy esa persona que no se lee la sinopsis, es vampiros lesbianas. sí, Entonces, sí. creo que no necesito nada más. Y lo dicho, o sea, es que solo llevo un capítulo y me parece wow. O sea, me encanta cómo escribe, lo que me ha transmitido con un solo capítulo y las ganas de seguir leyendo que tengo.
Sí, yo es otro que tengo. Me leí el primer capítulo también, pero yo lo dejé. En plan, yo no, no sé por qué, porque sí que me gustó y me gusta cómo escribe. Pero sí, sí, creo que estaba causando furor en redes. Y no sé si tú tienes también la edición de Cantos Pintados, que es muy bonita esa edición también. Y con esto, pues creo que nos vamos a despedir. Por supuesto, queríamos agradeceros todo el apoyo y escucharnos después de esta pausa merecida. Volvemos con muchísimas ganas y muchísima energía de seguir hablando de libros, gatos y lo que se tercie, porque al final aquí, si hablamos de películas, de series o incluso de rol, pues nos dejáis y nos escucháis. Recordaros que estamos en Spotify, en iVoox y en YouTube. Tenemos esas tres plataformas. Tenemos también redes sociales en Instagram y en TikTok. Y cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier insulto también, nos lo podéis hacer llegar y nosotras os respondemos encantadísimas. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima y feliz lectura. Chao, chao.